El pueblo maldito de Ochate. El pueblo de Ochate es un pueblo abandonado y en ruinas. Ochate u Oñate significa, según los estudiosos del tema, la puerta de Gog, un personaje bíblico del Apocalipsis de San Juan. Del pueblo tan solo la torre de la iglesia de San Miguel y una casa se mantienen en pie. Se conservan en los alrededores las ruinas de un antiguo templo en una zona alta cercana, es la ermita de Burgondo. El pueblo de Oñate, su ermita y sus alrededores, como una necrópolis medieval con tumbas excavadas en la roca, son fuente de atención de curiosos, aficionados a temas paranormales e investigadores. Las historias más extrañas que marcan la historia del pueblo son: la extraña desaparición del párroco de Ochate, Antonio Villegas, en 1868. La alerta recibida por las autoridades en 1947 debido a la existencia de extrañas luces en el pueblo, y la caída de un rayo en la torre de la iglesia de la localidad, donde apareció un medallón, actualmente en paradero desconocido. Desapariciones de personas en extrañas circunstancias en las cercanías del pueblo. En 1980, se graba la psicofonía de Pandora o Cámpora, que significa fuera en euskera. En 1981, la comentada fotografía del ovni de Prudencio Muguruza. En 1986 y 1987, apariciones paranormales en el pueblo. En 1987, la primera y tercera compañías de carros blindados de la base militar de Araca, Vitoria, estuvieron perdidas durante más de 4 horas, deambulando por una espesa niebla en Ochate. En 1987, desaparición de un investigador en el pueblo, y aparición de su figura meses después, con la psicofonía que hace aún la puerta cerrada, que podría entenderse como la pregunta a que por qué está el pueblo cerrado, o lo que es lo mismo, deshabitado. Todo este interés tuvo un comienzo en enero de 1982. Gracias a la revista Mundo Desconocido y a Prudencio Muguruza, experto en temas de parapsicología y ovnis. En los se realizó un reportaje de una revista dedicada a fenómenos paranormales llamada Mundo Desconocido. El reportaje sobre Oñate se llamó Luces en la Puerta Secreta. En el reportaje se contaba cómo existía una fotografía del propio Muguruza tomada en 1981, en la que aparecía un ovni en las cercanías de Ochate. Se trató de verificar la autenticidad de tal fotografía, muchos expertos dudaron, pero la Universidad de Bilbao no pudo demostrar la falsedad de tal fotografía. Este reportaje dio origen a un boca a boca sobre sucesos, leyendas, creencias más que en datos reales contrastables. Al estar Ochate abandonado surgieron las leyendas, que decían que el pueblo se había quedado vacío a raíz de misteriosas epidemias en el siglo XIX. Tifus, viruela, cólera habían asolado el pueblo, de ahí el sobrenombre de pueblo maldito. Las fechas de las supuestas epidemias que dicen asolaron el pueblo de Ochate no tienen coincidencia con epidemias de estas mismas enfermedades en el resto de la provincia de Burgos o en Álava. No existen datos en los archivos locales ni episcopales de mortandades elevadas. Lo que se ha sabido por informaciones del Archivo Diocesano de Vitoria, donde se detallan visitas pastorales a la zona y fotografías de Ochate, es que el pueblo pudo ser abandonado entre los años 1920 y 1930. Las circunstancias del abandono, causas naturales, como en tantos otros pueblos de España, la migración a las ciudades buscando trabajo. Estos datos hacen que muchos expertos desconfíen sobre las leyendas alrededor del pueblo de Ochate. En las últimas investigaciones se encontró al último habitante de Ochate aún vivo, José Aránguiz, que no avala la imagen misteriosa del pueblo. Hasta el 2007 no se había realizado una investigación formal y aceptada sobre la certeza o no de sucesos paranormales en la zona de Ochate. Había quien pensaba que los fenómenos existían y era un lugar maldito, y quien pensaba que todo eran leyendas, promovidas con ánimo sensacionalista. En 2007 Antonio Arroyo y Julio Corral publican un libro que recoge una investigación exhaustiva sobre Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, desde 3000 años antes de Cristo. Los autores descartan que el fin del pueblo de Ochate se debiera a epidemias. En relación a los sucesos paranormales, los autores del libro cuentan sucesos documentados ocurridos en el pueblo, asesinatos, testimonios de miembros del ejército durante unas maniobras militares donde se perdieron en la niebla y otros muchos relatos de personas que afirman haber vivido experiencias inexplicables en el pueblo de Ochate.